Bueno, este es nuestro, buenos días, bienvenidos a todos. Este es nuestro tercer encuentro. Voy a compartir pantalla para comenzar la presentación del día de hoy. Este es un webinar que tiene que ver con herramientas y técnicas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos presenciales, no presenciales e híbridos. El webinar consta de 7 encuentros. Nuestro primer encuentro fue hablamos sobre la comunicación, la importancia de la comunicación en el proceso de aprendizaje. Nuestro segundo encuentro hablamos de la planificación y lo que debemos tener en cuenta para diseñar nuestras sesiones de clase, nuestro proceso de aprendizaje, que puede ser de un curso, puede ser una sesión, una unidad, un tema. El tercer encuentro, que es el día de hoy, vamos a hablar de actividades para aprender. El cuarto encuentro será, el tema será sobre la evaluación. Quinto encuentro, hablaremos de la retroalimentación y motivación. Nuestro sexto encuentro, hablaremos sobre la gamificación y la importancia que esta tiene actualmente en la educación y el impacto que tiene. Y por último, no menos importante, es presentaciones efectivas, cómo mostrar a los estudiantes los contenidos, mostrar materiales, recursos necesarios para el desarrollo de su actividad o de las actividades y para la formación de las competencias que queremos desarrollar en ellos. Les agradezco, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para que todos podamos escuchar atentamente. Que no podía apagarlo todavía. Por favor, Marinela, Rodolfo, gracias, me colaboran. Bueno, en su momento vamos a abrir los micrófonos para que puedan participar. Pueden levantar la manito si tienen alguna consulta, y en el momento de las preguntas, con mucho gusto, absolveremos todas las dudas. Bueno, entonces, vamos a recordar un poco qué fue lo que vimos en nuestro primer encuentro, que lo llamamos comunicación, la clave del aprendizaje. Allí hablamos de los elementos de la comunicación, tipos de comunicación, los lenguajes, la importancia de la comunicación en el aprendizaje y cómo mantener la atención en el aula. En nuestro segundo encuentro, el de la planificación, la denominamos planificación, el camino hacia el aprendizaje. Hablamos sobre la relación que tienen las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que no pueden estar aisladas. Nosotros siempre hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero realmente es un proceso más complejo y más completo, decir, estrategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Hablamos también cómo dinamizamos el aprendizaje, la importancia de la planificación y cómo qué elementos deberíamos tener en cuenta para esta planificación. Hablamos un poco del sílabo, y para el día de hoy vamos a hablar sobre actividades para aprender, la importancia de esas actividades que podemos, o qué actividades podemos diseñar para llevar a cabo el desarrollo de esa planificación que hemos elaborado con toda la información que sugiere un proceso de aprendizaje. Para hoy veremos otra vez un poco la relación entre estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Vamos a ver cómo debemos tener en cuenta o abordar el plan de trabajo para poder diseñar actividades de aprendizaje. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería ese diseño y cómo está relacionado con las evidencias. Veremos un poco las categorías de actividades de aprendizaje y de qué consta cada una. Hemos hecho una categorización importante y ustedes, cuando las vaya mencionando, ustedes van revisando y analizando de sus actividades a qué categoría pertenecen, y de pronto van a conocer otras nuevas y van a poder aplicar en sus aulas, en su sesión de aprendizaje, y algunas conclusiones después de esta presentación.
Bueno, les recuerdo que las estrategias de enseñanza-aprendizaje siempre deben ir unidas, esas tres. Yo tengo estrategias de enseñanza que son las que el docente utiliza para sus explicaciones, las estrategias de aprendizaje, cuál es la estrategia de aprendizaje del estudiante y cuál es la estrategia y cómo se evalúa el estudiante, que es diferente a las estrategias que utilizamos nosotros para diseñar actividades de aprendizaje. Entonces acá les muestro nuevamente para que siempre recuerden que esto es como un engranaje, es un proceso que va de la mano con estos tres elementos. Hablemos un poquito de cuáles son esas estrategias de la enseñanza docente. En este caso, la estrategia de enseñanza son métodos, procedimientos o recursos que utilizamos nosotros los docentes para conseguir que los estudiantes aprendan, ¿sí? Que puedan obtener aprendizajes significativos y ellos puedan construir su propio conocimiento. Una de las estrategias de enseñanza que nosotros utilizamos en el aula pueden ser ilustraciones o representaciones visuales, enunciar objetivos. Nosotros siempre tenemos un objetivo hacia dónde vamos y es importante comunicarle al estudiante ese objetivo, cuál es el objetivo que yo tengo, pero es diferente al objetivo de aprendizaje que deben tener los estudiantes. Revisemos un poco, o muchas veces he encontrado en la propuesta de objetivos que nosotros le decimos al estudiante, bueno, yo quiero que tú aprendas a diseñar un carro, pero se deben formular de cara al estudiante. Entonces podemos decir que el estudiante al finalizar de lo que yo le estoy enseñando, yo le estoy brindando en esa sesión de clase, ¿qué podrá hacer el estudiante? El estudiante podrá diseñar un carro o estará en capacidad de diseñar un carro web. ¿Sí? El estudiante debe identificar que a él se le está hablando sobre lo que él va a aprender, no lo que yo como docente quiero que él aprenda. ¿Sí? Es el enfoque un poco que hay que variar. Eso hace parte de un proceso comunicativo personalizado. Bueno, también tenemos algunas estrategias como presentaciones previas, como la que yo les estoy presentando acá, o darle a los estudiantes algunos recursos previos que ellos revisen antes de la clase. Esa es otra estrategia también didáctica que podemos tener. También podemos hacer una estrategia de debates o discusiones dirigidas por medio de preguntas detonantes o preguntas generadoras de debate, generadoras de discusión. También otras estrategias, vamos a aplicar talleres, laboratorios, clases prácticas. Esas son estrategias que nosotros estamos diseñando para que los estudiantes aprendan. Bueno, y están las preguntas que ya están muy relacionadas con los debates, también relacionadas con el pensamiento crítico, el análisis, ¿sí? Entonces, bueno, esas son estrategias. ¿Cuál de todas esas y muchas más que ustedes tienen también y conocen pueden aplicar, pero nosotros como docentes? Ahora vamos a ver un poco sobre cuáles son esas estrategias con las que el estudiante aprende. Mire que es diferente a estrategias que yo utilizo para el aprendizaje, para diseño de actividades. Cada uno de nosotros como estudiante tenemos estrategias de cómo aprendemos, qué procedimientos, pasos necesito yo para aprender. En ese caso, yo, por ejemplo, podría hacer ejercicios de memorización, memorizar fechas, números, cantidades, puedo asociar, puedo recibir motivación, esa es una forma, una estrategia de que yo quisiera estudiar o quiero aprender, pero yo tengo que motivarme internamente, así como también es importante la motivación extrínseca, la que nosotros le brindamos a los estudiantes para que ellos se motiven, esa es una estrategia. También practicar, a mí, por ejemplo, si me gusta desarrollar actividades como
resolver problemas matemáticos, entonces yo con la práctica yo sé que esa es una estrategia que yo utilizo como estudiante para aprender. También la cooperación, cuando yo comparto con otro compañero, con un par, mis resultados, mi análisis, las lecturas, esa es una estrategia que yo como estudiante tengo para poder aprender. O revisiones, revisión documental, revisión de información. Sí, esas son estrategias, que es muy diferente a las estrategias didácticas de aprendizaje, las que voy a utilizar para diseñar actividades de aprendizaje. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles serían esas otras? Claro, tenemos las estrategias de aprendizaje basada en proyectos, estrategia de aprendizaje basado en problemas, sí, todas esas estrategias de aprendizaje de casos, de proyectos, bueno, todos son diferentes tipos de estrategias. Y en esas estrategias que les estoy mencionando, el docente tiene que ver la forma como las va a diseñar o a describir para que el estudiante las entienda como estrategia de aprendizaje para desarrollar algo. Son dos distintas. Ahora veamos qué debo tener en cuenta para poder tener un plan de trabajo y poder diseñar mis actividades. No es solamente yo me voy a sentar en una mesa con un papel y voy a diseñar la actividad. Debo tener en cuenta ciertos elementos antes de comenzar y antes de enfocarme bien a lo que el estudiante debe desarrollar. Entonces, es como una escalerita. Inicialmente debo partir del resultado de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje es la orientación y guía de lo que necesito o de lo que el estudiante debe aprender, debe hacer, debe demostrar, debe alcanzar, llegar a ese resultado de aprendizaje esperado. Y ese resultado de aprendizaje debe ir amarrado a la evidencia. ¿Qué tipo de evidencia le voy a solicitar al estudiante para que él me demuestre realmente que ha alcanzado ese resultado de aprendizaje? Entonces, debo tener en cuenta estos dos. Antes de diseñar la actividad, esto debo tener siempre presente la clave. Y a partir de aquí, entonces yo ya puedo, después de conocer varias estrategias de aprendizaje, de conocer el tema de mi curso, la orientación, si es teórico, práctico, si es de trabajo colaborativo, si es individual, después de saber esto, entonces ya voy a poder diseñar o tener como una idea de qué actividad le voy a diseñar para que el estudiante logre o alcance este resultado de aprendizaje. Entonces es ahí donde yo voy a organizar lo que le voy a proporcionar al estudiante como una situación de aprendizaje, pero yo ya sé esta primera parte. Luego, debo verificar que lo que el estudiante vaya a necesitar para desarrollar esta actividad, debo verificar que eso esté en los contenidos, o por lo menos que tenga referencias, que tenga información, materiales, herramientas, para que ellos puedan consultar y desarrollar muy bien esa actividad y pueda evidenciar el alcance del resultado. Cuando yo ya tengo muy claro esto, aún no he desarrollado todavía la actividad, pero ya tengo una idea general, tengo que ver cómo lo voy a evaluar. Si va a ser una evaluación diagnóstica o una evaluación formativa tan importante que es ahora ese tipo de evaluación, o es una evaluación sumativa en donde yo le voy a dar una calificación, una puntuación. Recordemos que la calificación sumativa, para que sea muy bien recibida por el estudiante, debe tener una retroalimentación. Y en la evaluación, entonces es aquí donde aparece qué tipo de evaluación, cuál es la técnica de evaluación que utilizo yo como docente, qué técnica de evaluación utiliza el estudiante, porque él también, cuando desarrolla su actividad, debe tener técnicas de evaluarse él mismo, de estar así. He hecho lo que me pide las instrucciones de la actividad, puedo compartir con otro compañero para que me ayude a revisar si lo que yo hice está bien, podemos tener técnicas entre los estudiantes de evaluación antes de entregar al docente. Y ahí es donde viene, influye mucho en esto el instrumento de evaluación, que es la rúbrica o la lista de cotejo, pues diferentes instrumentos de evaluación para que el estudiante
sepa que le van a evaluar y pueda verificar que lo que le hemos propuesto en todo este camino, él lo pueda lograr de la mejor forma y sacar un excelente resultado. Y algunas herramientas de evaluación es de la forma como él me va a entregar a mí la información. Puede ser un archivo Word, puede ser una hoja, puede ser una imagen. Bueno, esta es la herramienta. Y el instrumento ya es lo que vamos a utilizar para verificar ese aprendizaje. Entonces, bueno, en este caso las herramientas, no mentiras, perdón, las evidencias, me equivoqué, pueden ser evidencias de conocimiento, de proceso o de producto. Entonces, cuando yo voy a diseñar una actividad, debo verificar que la evidencia, ¿qué tipo de evidencia? Si es de conocimiento, podríamos hacer, por ejemplo, un cuestionario de falso verdadero, de selección múltiple. Y ahí estoy verificando que realmente el estudiante conoce el tema, sabe el tema, pero también puedo diseñar una actividad que tenga un proceso, unos pasos, unas fases, o una actividad que el estudiante basado en lo anterior pueda presentarme un producto, un informe, un taller. Bueno, entonces ya sabemos que las evidencias son las que me van a orientar cómo va a ser ese diseño de las indicaciones para el estudiante para que desarrolle la actividad. Esas indicaciones deben ser claras, concretas, precisas, deben tener toda la información necesaria. Debemos evitar que nuestros estudiantes estén preguntando, profe, no entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está la información? Sino que ellos se adecúen a leer nuestras indicaciones completas y correctas y ese tiempo de dudas lo dediquen más bien a analizar, a buscar información. Entonces ahí estamos un poco hablando de la gestión del tiempo, que es algo también un tema importante que debemos tener en cuenta nosotros los docentes. Verificar ese tiempo que ellos van a tardar en desarrollar una actividad. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque en el sílabo dice 1 hora teórica, 2 horas prácticas, por ejemplo. Entonces, en estas horas prácticas debemos calcular esas actividades de forma que no se demoren más de las 2 horas prácticas. Entonces, tienen que ser algo muy específicas con la información que necesita y que ellos puedan analizar y revisar. Bueno. Y asimismo tener en cuenta la evaluación. Entonces miren que esto es un proceso completo que no solamente es diseñar una actividad y ya, se la puse al estudiante. Y en la evaluación tenemos que diseñar nuestro instrumento, que acá no lo puse, pero está muy relacionado a las actividades de aprendizaje y a las evidencias. Este instrumento es clave, eso lo vamos a ver en la siguiente encuentro cuando hablemos de la evaluación. Bueno, acá entonces ya sabemos que la actividad es como que el eje articulador entre el resultado de aprendizaje y la evaluación. Por eso son tan importantes el diseñar unas buenas actividades que tengan en cuenta todo lo que ya les comenté anteriormente. Entonces, el resultado de aprendizaje está muy de la mano con la evidencia y las actividades de aprendizaje también. Esto es como un rompecabezas. La actividad tiene muy en cuenta los resultados, la evidencia y la evaluación con todos sus componentes. Aquí es donde nosotros vemos y evidenciamos esa estrategia de enseñanza, aprendizaje, evaluación. ¿Sí? Está todo muy relacionado. Voy a hablar un poco sobre, en esta oportunidad voy a hablar sobre resultado, aprendizaje, evidencia, actividad. Vamos a ver un ejemplo. Tengo 2 unidades de un curso, en este caso es un curso de redacción. Tengo 2 unidades, cada unidad ya tiene diseñada su logro, resultado, aprendizaje de unidad y en cada unidad en esta oportunidad son 4 sesiones, 4 encuentros y cada encuentro tiene su resultado de aprendizaje del encuentro. Y muy seguramente ya debo tener diseñado, ya sé cuál es la evidencia de cada uno y ya sé cuál es la actividad.
Entonces vamos a revisar una sesión. En esta oportunidad he seleccionado la primera, que dice, al finalizar la sesión, el estudiante identifica las etapas del proceso de redacción, planificación, textualización y revisión para redactar textos. Aquí solamente va a identificar etapas, nada más. Si yo veo en mi programación, aquí va a identificar, después de las etapas, identifica información relevante, redacta un texto y procesa información. En mi primera actividad solamente voy a identificar etapas del proceso. Yo aquí en esta sesión 1 puedo colocar 3 actividades o puede ser una actividad con 3 pasos importantes y una actividad puede ser de conocimiento, una de desempeño, proceso o función y una de producto. Cada una de ellas tiene su resultado de aprendizaje. Tiene que ser bien específico, es solamente la actividad. El desarrollo de la actividad es el que voy a escribir, cuáles son las indicaciones para el estudiante para que pueda desarrollar esta actividad, cuál es la evidencia y cómo lo voy a evaluar. Muchas veces dicen, no, pero es que esta no tiene puntaje, entonces es una evaluación, pero lo estamos evaluando porque es prerequisito para otra siguiente. Igual lo tenemos que evaluar así no tenga puntaje. En ese momento lo podríamos llamar valoración. Entonces acá está muy relacionada la evaluación con el resultado de aprendizaje y todas las evaluaciones o valoraciones que hagamos en cualquiera de las actividades me va a determinar a mí el alcance de ese resultado de aprendizaje que ya propuse para el día del encuentro, para la sesión. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? El desarrollo de las indicaciones de las actividades, el diseño, cómo voy yo a escribir. Entonces tengo que decirle primero que lea el material, por ejemplo, ¿no? Que lea el material que le propuse, luego que revise qué debe hacer, luego que revise los pasos, cómo lo va a hacer, dónde lo va a entregar, cuándo lo va a entregar, cuál es el plazo de inicio-fin, cuánto vale cuál es el porcentaje, si es porcentaje 0, entonces decirle que es prerequisito para el paso 2, que es la actividad 2. Bueno, ustedes ya van a ver de qué forma van a ir hilando esta actividad para que el estudiante vaya paso a paso a hacer su desarrollo y alcanzar ese resultado. Tenemos las 3 actividades. Por ejemplo, teniendo en cuenta este resultado de aprendizaje que ya sabemos cuál es, la actividad 1 o paso 1 puede ser, paso 1, identifique las etapas del proceso de redacción. En la actividad 2, que es de desempeño o proceso, dice, seleccione el texto de uno de los documentos propuestos por el docente y describa qué etapas ha seguido el autor para la redacción del texto. Entonces es como el primero identifica, luego puede decir en un texto cuáles fueron las etapas que se propusieron. Esto es como un proceso. Y al final, como es un producto lo que me deben entregar, donde se identifican las etapas del proceso, entonces puedo decirle yo que presenten un esquema gráfico donde muestra el proceso de redacción que debe seguir para la redacción del texto. Y estoy cumpliendo que con este producto el estudiante va a identificar esas etapas, si identifica realmente las etapas del proceso. Utilicé los 3 tipos de evidencia, puedo utilizar uno, ya depende de la clase, depende del tema, del resultado de aprendizaje que van a elegir. Yo acá puse las 3, pero puede ser una, puede ser esta primera y lo estoy cumpliendo, o puede ser esta, la primera y la segunda y lo estoy cumpliendo también, pero yo hice el ejemplo con los 3. Entonces ustedes ahora se van a tener en su mente qué actividad tienen y cómo van a hacer para que puedan tener las 3 tipos de evidencia en una, puede ser una actividad no más y 3 pasos. Bueno, son solo ejemplos, cada uno tiene autonomía para diseñar y desarrollar sus actividades y de acuerdo también a la edad de los estudiantes, su entorno, el contexto. Bueno, hay muchas como indicadores para yo poder orientar buenas actividades. Vamos a ver de todas las actividades que hay o que pueden haber
hemos categorizado las actividades de aprendizaje en las siguientes. Tenemos actividad de aprendizaje que trabaja la gestión de la información o gestión de contenidos. Tenemos actividades que son de aplicación, otras de comunicación, creación y experimentación. Entonces, en gestión de información vamos a ver una por una que contiene cada una de estas categorías. Entonces, acá vamos a ver. Tengo la categoría de gestión de la información o gestión de contenidos. Entonces, aquí aprendámonos bien esto. Cuando yo gestiono información, estoy haciendo que el estudiante busque, seleccione, gestione, almacene, difunda información. Eso es algo de gestión de información. Y esto nos puede conectar mucho con las competencias de la universidad, las competencias de un programa. Cuando dice, el estudiante estará en capacidad de gestionar información, pero gestionar no es solamente almacenar no, sino que tiene que desarrollar muchas capacidades para poder realmente gestionar información, y algunas de estas son todas las que vamos a ver a continuación. También tratamiento y análisis de información. Ustedes van a ir imaginando o pensando en sus actividades cuál de estas van apuntando, cuál va a apuntar a esa actividad. Representación visual y estructural de la información. Cuando le damos a un estudiante un texto o hay un debate y le dice, bueno, vamos a hacer un esquema gráfico de lo que escuchó, un esquema gráfico de un proceso, un flujograma. Eso es gestión de información. Interpretación de la información y análisis crítico de textos, audiovisuales o datos. Cuando interpretamos, proponemos, cuando comparamos escenarios. Interpretación o síntesis utilizando información obtenida. Todo esto es gestión de información. Ahora veamos un poco qué actividades pueden ser actividades de aplicación. Por ejemplo, resolución de ejercicios de contenidos matemáticos y estadísticos. Este es el que más me gusta, hacer ejercicios matemáticos. Representación de información estadística. Estamos aplicando los datos, sacando información y representando. Estamos aplicando. También después de que uno tiene una información en la estadística, analiza la información y luego va a aplicar en algo, también esa parte. No necesariamente representar, sino después del análisis, cómo lo voy a aplicar. Eso también hace parte de la aplicación. Solución de ejercicios a partir de modelos, principios teóricos, protocolos, implementación de procedimientos, estudio y resolución de casos, aplicación, resolución de problemas, técnica de recogida de datos cuantitativos y cualitativos para procesos de investigación, proyectos, pruebas tipo test. Bueno, de ahí seleccionemos a ver cuál les resuena para sus actividades. Ahora veamos la categoría de la comunicación. Veamos qué actividades pueden ser. Defensa escrita oral de un proyecto. Recuerden que esta fue nuestro primer encuentro, y la importancia de la comunicación también es una estrategia para diseñar una actividad de aprendizaje. La presentación de un trabajo o proyecto es muy importante. ¿Por qué? La tenemos acá también. Porque los estudiantes y nosotros mismos tenemos que desarrollar habilidades de comunicación, tanto escrita como oral. ¿Sí? Todos, estudiantes y docentes. Nosotros también tenemos deficiencias en comunicación escrita, más que todo escrita, porque nos hemos dedicado más a hablar, y la parte escrita la hemos olvidado un poco. Tenemos que fortalecerla, y mucho más ahora que todo es por WhatsApp, por redes. Se ven muchos errores de gramática, errores de contextualización. Entonces, también nosotros debemos fortalecer. Bueno, comunicación oral, demostración de competencias en negociación. Acá negociación también es cuando hay conflictos también con los estudiantes, tenemos que saber negociar con ellos, saber llevar ese tipo de situaciones.
Exposición fundamentada en un punto de vista. Muchas veces nosotros tenemos la idea, pero no sabemos defenderla, ni siquiera escrito ni oral. Son habilidades que hay que desarrollar, pero por eso colocamos ese tipo de actividades. De pronto no para que nos den respuestas correctas, pero sí para que ellos aprendan a fundamentar puntos de vista. Eso se está utilizando mucho también en los foros de discusión, foros de debate, que se utilizan solamente para que ellos respondan una pregunta, pero no se utiliza para fundamentar. Los foros tienen algunas reglas, por decir así, que debe tener un tamaño, debe ser síntesis, debe tener referencias, parafraseos, no solamente responder y ya, para que haya comunicación, debate, lo que dice por acá arriba. Difusión de la información y resultados de aprendizaje en la red, a lo que les estaba comentando. Valoraciones críticas de resultados de aprendizaje y producciones de los compañeros. Es compartir los resultados de los compañeros en exposiciones. A veces no necesariamente tienen que ser exposiciones en vivo, sino que hagan su grabación y envíen el video con la grabación de su exposición. Es más fácil que en vivo se pongan a exponer. Entonces, aparte de que ellos envían su grabación, puede ser de audio, video, están desarrollando otras habilidades tecnológicas que es tan importante también. Todo esto que les estoy mostrando tiene también su correspondiente en herramientas tecnológicas. Se deben utilizar ahora, hoy en día. Bueno, y veamos la categoría de la creación. Esta categoría es muy importante porque desarrolla el pensamiento superior de nuestros estudiantes. Entonces hay que verificar o tratar de que esas actividades de aprendizaje que diseñemos lleguen hasta ese nivel de pensamiento de orden superior que ya les expliqué la vez pasada, de creación, que vayan subiendo la escalerita del aprendizaje. Producción de representaciones visuales, sonoras y textuales. Esto está muy también relacionado con la parte comunicativa. Si ustedes ven, todas las actividades, las categorías, se pueden ir relacionando, ir engranando y se pueden ir desarrollando diferentes habilidades en una sola actividad. Entonces, pero pues es importante que sepamos todo eso. Elaboración de contenidos en diferentes formatos, que aprendan a generar materiales, que esos mismos materiales nos sirven a nosotros. Ese también va a ser un tema de un webinar del diseño de materiales. Diseño y desarrollo de investigaciones, proyectos, trabajo constante de reflexión. Aquí es donde viene la parte de la investigación en el aula, investigación formativa, de producción. Y la experimentación es tener en cuenta situaciones simuladas o reales, casos, trabajar con casos y que ellos puedan sentir que como que haya como una inmersión, ¿sí? Algo así como el aprendizaje inmersivo. Participación participación en un entorno inmersivo que simule virtualmente el contexto profesional. Bueno, aquí ya les conté las dos. Juego de roles, acá cuando trabajamos en grupos, vamos a asignar roles, vamos a tener, por ejemplo, el investigador, el secretario, el abogado del diablo, y cada uno va a tener una función para poder desarrollar un trabajo en equipo. Hay diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo. Hay diferencia entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Todo esto lo vamos a ver en el diplomado. Todo lo que les estoy contando va a estar muy detallado en el diplomado. También vamos a tener experimentación de los conocimientos aprendidos en un contexto de laboratorio en línea, trabajo de campo, prácticas, todo eso es experimentación. Y recuerden que todo esto lo podemos dinamizar con herramientas tecnológicas. Estrategias también, tenemos que aprender estrategias virtuales, híbridas, presenciales, apoyados con la tecnología. Ahora todo es apoyado con tecnología. Y la tecnología que no sea el fin del aprendizaje, sino el medio
por el que los estudiantes se van a apoyar y nosotros también para aprender y nosotros para enseñar, para facilitar, para acompañar, para guiar. Bueno, entonces, estas son las categorías: gestión de la información o gestión de contenidos, que ya saben, y seguramente muchas otras cosas me hacen falta para adicionar a esta categoría, y para las otras también ustedes se estarán imaginando, pensando qué otra colocar ahí. Tenemos la categoría de aplicación, comunicación, creación, experimentación, y si hay más, las vamos a colocar. Y todas estas categorías deben estar apoyadas por herramientas de tecnología de información y comunicación, herramientas digitales. Bueno. Conclusiones. Vamos a ver qué pasa con las conclusiones. Las actividades, ¿por qué son importantes entonces las actividades de aprendizaje? El aprendizaje es personal y las actividades proponen acciones para alcanzar los logros o alcanzar los resultados de aprendizaje, para alcanzar las competencias o alcanzar los objetivos. Las actividades de aprendizaje deben exigir la participación de los estudiantes y nosotros debemos tener estrategias para verificar que los estudiantes sí participaron. A veces se crean grupos de 2, 3, 4, pero ¿cómo sé cómo van a participar? De pronto uno solo, pero nosotros tenemos que idearnos la estrategia para saber que todos participaron. Y hay muchas estrategias. La adecuada selección y diseño de actividades puede determinar la calidad de un curso. Yo puedo tener los mejores contenidos, puedo tener mis mejores resultados, puedo tener la mejor sílabo, pero si mi actividad de aprendizaje no es tan concreta que lleve realmente al alcance de los resultados y al alcance de las competencias, si no está relacionada, no tiene esa relación que les mostré, ese engranaje de la estrategia de enseñanza, aprendizaje, evaluación, no podemos tener un curso de calidad. Entonces, la actividad, recuerden que es como el engranaje o donde confluye todo lo que el estudiante va a tener en cuenta para alcanzar los resultados de aprendizaje y para recibir una buena evaluación. Sin dejar de lado la retroalimentación, la evaluación formativa, bueno, todo lo demás. Ahorita estamos hablando de las actividades. Estas actividades articulan evidencias con la evaluación. Las indicaciones de las actividades, algo muy, muy importante que quiero que queden hoy en su mente, en su práctica, es que revisen siempre cómo están redactando las indicaciones de las actividades de aprendizaje. Revísenla, tienen que estar toda la información allí, que ellos no tengan que preguntar. La idea es que nosotros no nos carguemos de trabajo, sino que ellos mismos puedan desarrollar solos, sin que tengan autonomía, pero que encuentren todo lo necesario allí. Que no supongamos que ellos ya saben, porque es mentira. Ellos no saben. Nosotros sí sabemos qué les estamos poniendo, entonces, o proponiendo, ellos tienen que tener la información clara. No supongamos. Y bueno, para el desarrollo completo y correcto de la actividad. Bueno, listo. Entonces ahora tenemos una actividad de... bueno, antes vamos a darle el paso a nuestra compañera Soima, que va a hablar un poco de la importancia de las herramientas tecnológicas en las actividades de aprendizaje y después van a participar en una actividad donde vamos a responder a algunos de los conocimientos o conceptos que les he brindado el día de hoy. Les agradezco su asistencia después de la actividad, entonces resolveremos las dudas o consultas que tengan. Soima, buenos días, bienvenida. Gracias, Diana, buenos días. Gracias al grupo por acompañarnos esta mañana. Vamos a trabajar un poco con gamificación, con actividades para aprender, con dinámicas interactivas que como docentes podemos presentar en nuestra aula virtual o también si estamos trabajando con la presencialidad.
son pasos mixtos y estas herramientas nos van a servir para cualquiera de las modalidades que estemos trabajando actualmente con nuestras asignaturas, materias o subproyectos que estemos llevando en nuestras instituciones educativas. Voy a compartirles el enlace primeramente en el chat y luego les comparto pantalla para que vean este juego educativo que les tenemos preparado para el día de hoy. Denme un segundo y les comparto el enlace en el chat. Si hay alguna consulta, terminando la actividad, podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas y aprovechamos que todavía tenemos a la magíster Diana Cañón con nosotros para resolver o compartir un poco las inquietudes que podamos tener. Luego vamos a compartir un espacio con el magíster Rodolfo Pilco, que nos va a comentar el tema de los diplomados que vamos a compartir con ustedes, que son el origen de estos webinars. En breve termino de contestar las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, les agradecemos que cuando terminen la actividad coloquen un unito en el chat del Zoom para saber que ya están por terminar. Gracias. Soyma, por favor, tu micro está apagado. Es que están desarrollando la actividad, Rodolfo. Ah, perdón. Sí, bueno, si ya ingresaron al Workwall les va a permitir crear una serie de actividades interactivas con las que van a poder recolectar datos de sus estudiantes, saber si el aprendizaje fue efectivo, pueden también obtener resultados. Con los resultados que obtenemos de estas actividades, podemos ver el proceso de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Podemos también gamificar el aprendizaje para que sea más ligero. Dime. Sí, es que estamos resolviendo la actividad y no, cuando terminen, nos comentas, por favor. Ok. Gracias. Si colocan un unito, vamos viendo en el chat si ya ingresaron a la actividad. Según los resultados que ofrece la herramienta, solamente 2 participantes han realizado la actividad. Si son tan amables, en el chat se encuentra disponible el enlace. Es copiar y pegar en el navegador y de ahí van siguiendo los pasos que son muy sencillos para responder las preguntas que tiene este juego interactivo.
Ya varios han terminado. Perfecto. En la hoja de resultados podemos observar, al terminar la actividad, nuestros estudiantes les va a ofrecer una serie de datos que, de acuerdo a al diseño que han creado para obtener el logro del aprendizaje, van a ir revisando en qué preguntas hay errores, qué preguntas tienen más actividad acertada, y eso les va a servir al docente para nivelar la siguiente sesión o la siguiente clase, hacer un refuerzo de este aprendizaje. Bueno, ya veo que hemos terminado en su mayoría con la realización de esta pequeña actividad. Si quisieran levantar sus manitos con el botón de reacciones, podemos abrir una ronda de preguntas en este momento para salir de dudas o resolver cualquier inquietud que los participantes tengan. Bueno, sí, mientras tanto les recordamos que esta es una serie de 7 webinars y para el próximo 5 de febrero tenemos el webinar sobre evaluación. Recuerden que esto es una charla muy general de todo lo que ustedes pueden encontrar en el diplomado. Ahora sí, si tienen consultas, aportes, pueden activar su micrófono, levantar la mano. En caso contrario, Rodolfo nos puede comentar un poco sobre el diplomado. William Alfredo. Buenos días, William. Bienvenido. Buenos días, doctora. Estuve revisando el quiz que nos mandó. La verdad que es bien llamativo para otros quiz que he visto. Y el detalle es que, bueno, tiene ventaja porque estoy en el celular, como los alumnos, entonces puede interactuar el Zoom y el quiz al mismo tiempo. No lo cuelga el teléfono. Esa es una ventaja, yo lo estoy observando. Quizás fuera más ventajoso si estuviéramos en una laptop y fuera más, pero en este caso, bueno, para mí que yo estoy en el celular ha sido bien llamativo, e incluso cuando el jueguito este de cuando perdí 100 puntos por no saber, por parpadear, pero bueno, sí, supongo que el estudiante esos retos le gustará más porque es verdad que no es una evaluación tan formal, pero en este caso consideramos que el estudiante para lo que es retroalimentación ayudaría bastante en este momento cuando estamos en clase. Eso Claro sería que mi sí. opinión, profesora. Gracias, profesor. Bueno, yo también perdí porque Soyma hablaba y no me dejaba concentrar para leer la pregunta. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta cuando colocamos este tipo de actividades, no interrumpir. Pero eso es bueno que pase para que todos nos demos cuenta. Gracias, Soyma. Perdí una pregunta. O sea, uy, por Dios. Pero, o sea, este tipo de interacciones nos viene bien ponernos en los zapatos del estudiante. Porque hoy estamos como estudiantes. Entonces, este tipo de resultados nos va a ayudar para mejorar siempre como docentes. La profe Norca Gutiérrez puede habilitar su micrófono. Profesora Norca, buenos días. El micrófono. Profe Gutiérrez necesita habilitar su micrófono. Si no, si tiene inconvenientes con el micrófono, puede dejarnos
su consulta en el chat y la podemos verbalizar. Bueno, esto es gamificación, aplicar gamificación en el aula. No es jugar, sino con una orientación de aprendizaje. Profesora Norca, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya me escuchan, ya sé que me escuchan. Sí. Bueno, la profesora Soima sabe que yo estoy en el área de primaria y siempre he defendido el hecho de que es la etapa donde más provecho se le puede sacar a los niños, ¿ok? O sea, más provecho de aprendizaje, más provecho de enseñanza. Y queda claro que gamificar es una de las vías más expeditas, más directas, porque el niño se identifica muy rápido con eso, ¿ok? Y que el hecho, por lo menos en este caso, la profe da unos bonos, una actividad que, bueno, ajá, llegaste a un nivel y te voy a regalar un punto o 2 puntos o los puntos, si te voy a dar la oportunidad de que ganes un poquito más el bono track, pues. Y eso llama mucho la atención en los niños, o sea, sí queda claro que podemos aprovecharnos de este tipo de herramientas para que el estudiante se enganche en el tema, se enganche en el aprendizaje, se preste, porque si el estudiante colabora, se incentiva, sabemos que el aprendizaje va a ser mucho más fácil, más rápido. Y nosotros como docentes, pues tenemos sí podemos aprovecharnos de ese tipo de cosas. Claro que Profe sí, Norca, solamente los estudiantes de primaria hemos descubierto a lo largo de estos webinars y de otros talleres que hemos estado trabajando con adultos no tan mayores y se enganchan. Lo interesante de aplicar esta gamificación con este tipo de herramientas es que mantenemos y atraemos la atención, que es la prioridad que tenemos de nuestros estudiantes. De hecho, nosotros el ahorita. bonus track funciona. Exactamente, y fui piadosa en el diseño de esta actividad porque normalmente les doy 3 vidas y muchos de los docentes decían resucíteme, resucíteme. Entonces, pero nos enganchábamos y se fijan el aprendizaje, porque regreso a hacer otra vez el quiz. La actividad, ajá. Regreso a hacer la actividad porque ya vi que me equivoqué en tal pregunta, para la próxima puedo mejorar y ahí fijan el aprendizaje. Muchísimas gracias, profe Norca. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Alguien más tiene algún aporte, comentario? O le damos el pase a Rodolfo. Rodolfo, buenos días. Buenos días, aquí estoy. Interesante, permítame un aporte sobre el tema del webinar, ¿no? Quisiera compartir con ustedes. Lo importante de la actividad para aprender es un poco el objetivo. Recuerden los primeros webinars, porque la actividad tiene un objetivo y el objetivo puede ser muy variado. Puede ser desde un tema para identificar falencias, ¿no? Para reforzar algunas actividades anteriores. O sea, el objetivo puede ser mucho. También es importante lo que mencionaba Soima. Soima es un especialista en el diseño de actividades para gamificación. Un ratito. Mil disculpas. Sí, ahora sí. Les decía, el diseño de la actividad de gamificación es importante. Y nosotros, bueno, contamos en el equipo con Soima, que es un especialista, pero eso es un poco la práctica de lo que tenemos que hacer, es trasladar este conocimiento para que podamos poco a poco ir colocándolo dentro de nuestro quehacer diario como docentes, ¿no? Bien, Diani venía conversando durante el webinar
sobre un diplomado. Nosotros queríamos decirles que ya la Universidad Nacional de Trujillo, mediante una resolución rectoral, ha aprobado 3 diplomados para que nuestra organización pueda dictarlos. El primer diplomado, que es el que está pautado para el 1 de febrero, este martes 1 de febrero empieza el primer diplomado. Es un diplomado que consta de 400 horas lectivas. No se asusten, 400 horas lectivas tiene una cantidad de horas sincrónicas y una cantidad de horas asincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Las horas sincrónicas son los momentos de interacción con la facilitadora o el facilitador, dependiendo del caso. Y las horas asincrónicas son, de alguna forma, una validación de la experiencia que ustedes ya tienen como docentes, o también una forma de que interactúen con esto para poder lograr el objetivo que cada uno de los módulos de este diplomado nos facilita. ¿Ok? Yo quisiera que por favor levanten la mano o pongan un 1 a quienes les ha llegado o han visto información referida a este diplomado. Un 1, los que les llegó algo, si conocen, un 0 quienes no conocen de este diplomado. Muy bien, amplia mayoría. Amplia mayoría que no ha visto el diplomado. Nosotros vamos a colocar, por favor, si me permites, Marinela, colocar el enlace del video para que luego lo tengan ustedes, que puede ser el enlace del video a Vimeo, que tenemos en el chat, para que puedan cada uno de ustedes ¿Lo puedo ver colocar, Rodolfo? el video. Sí, ¿Lo coloco? Diani, gracias. Muy amable, por favor. Rodolfo, ya. Gracias, Diani, muy amable. Esa es la información que la vamos a compartir por el chat. También, si Marinela tuviera a la mano, o tú, Diani, el brochure que tenemos preparado hasta el día de hoy. En el Marinela. chat les acabo de compartir el enlace. Igual les hacía el comentario, discúlpame Rodolfo, vamos con los datos que nos han regalado gentilmente en la lista de asistencia, remitiremos un correo personalizado para informarles más sobre nuestro diplomado. Gracias. Marinela, el brochure no se ve. Ya lo vi, no veo nada. Ya estoy revisando acá. Gracias. Bueno, Rodo, yo creo que ya la información se les estará enviando a los correos. Sí, ya van a revisar el brochure que no se ve. Solamente una imagen, Marinela. Si acá lo estoy descargando, ya lo coloco denme un segundo, por favor, ya lo coloco en el chat. Gracias. Bien, les comento entonces mientras Marinela nos apoya con el brochure. El brochure es un documento donde detallamos cada uno de los módulos, ¿no? Sí, si no abre debe ser un tema de derechos de la ubicación del archivo.
lo revisamos para que lo tengan a la mano. En este brochure nosotros mostramos lo que es el diplomado. El diseño del diplomado, ¿no?, está orientado hacia profesores que puedan trabajar con este tema de las habilidades docentes, ¿no? Permítanme un instante. Ok. Y tiene como parte importante este diplomado las áreas prácticas de lo que es la habilidad el desarrollo de habilidades docentes. Nos centramos mucho en la teoría. A veces los diplomados son muy densos en contenidos y que la mayoría de nosotros ya ha llevado eso, ¿no? Lo que nos faltaría es cómo hacer que esto muy rápidamente, y permítame un término que fue casi una constante en las encuestas que hemos hecho para identificar los requerimientos de este diplomado. Todos querían algo a la vena, o sea, querían algo que les sirva y rápido. Esto es lo que estamos mostrando en los webinars, pero también lo vamos a mostrar en el diplomado, ¿no? El diplomado tiene un equipo de facilitadores que ustedes lo están viendo actualmente, que es el mismo que da soporte a estos webinars, y tiene como importante también la certificación de la Universidad Nacional de Trujillo por esas 400 horas académicas, que equivale a una cantidad de créditos que son reconocidos por SUNEDU, ¿no? Gracias, Diane. Ya tenemos en pantalla el diplomado, el brochure del diplomado, ¿no? A quién está dirigido, ¿no? Como les decía, nuestro enfoque innovador y dinámico es lo que más han valorado las personas que han podido testear este diplomado. Hemos realizado ya este diplomado para 1.500 docentes, ¿no? Y todos han identificado como innovador esto, como algo muy práctico. El contenido que ustedes ven en pantalla son 6 módulos, ¿no? Muy desde el nombre, ¿no? No hay Piaget, aquí no hay eso. Eso ya fue en la universidad. O sea, eso ya lo leímos en la parte de la profesionalización. Acá es directo, activa tu videoconferencia, ¿no? O sea, cómo hacer, cuáles son las claves, cómo dinamizar y cómo mantener la atención. Módulo 2, comunicación andragógica. ¿Por qué? Porque nosotros somos adultos, pero no sabemos comunicarnos como adultos. Y menos aún, si no reconocemos nuestra capacidad de comunicación como adultos, queremos que el niño responda, el adolescente responda, el estudiante universitario o el estudiante de maestría responda bajo un parámetro que ya no existe, que es el anterior, que el docente le dirigía el proceso de enseñanza a un niño. Ahora no, esto es una comunicación andragógica. Tenemos que saber cómo aprendemos experiencialmente, cómo hacemos una comunicación asertiva, y ese es el módulo 2. El módulo 3 es diseñando experiencias de aprendizaje desde el punto de vista de la planificación. Esa PL es la planificación. ¿Qué tan importante es lo que hemos visto el día de hoy? ¿Qué tan importante es la planificación educativa? Desde una sesión, desde un módulo de un curso, desde un grupo de cursos, desde un programa curricular, desde un programa de capacitación, sea pregrado, posgrado, educación básica regular, postdoctorado, doctorado, todo tiene el mismo esquema de la planificación, ¿no? Entonces, eso es un poco importante. Siempre nos mencionan en esta parte del diseño de experiencia de aprendizaje, pero ¿y por qué ustedes tienen esa experiencia? Sí, la experiencia que tenemos es de haber capacitado a una gran cantidad de profesores. Hemos diseñado una maestría de educación para el Ministerio de Educación de Colombia. Voy a repetir de nuevo. O sea, nuestra empresa ha diseñado una maestría de educación para los profesores que pertenecen al Ministerio de Educación de Colombia. Entonces, de ahí recogemos muchas de nuestras experiencias. Que Colombia es muy parecido a Perú, Venezuela también, que Chile también, sí, pero Perú tiene sus particularidades normativas. Esto está dentro de las particularidades normativas, dentro de lo que es el diseño curricular de la educación básica, está dentro de las consideraciones de lo que SUNEDU determina para la educación superior. Esto es un poco lo que nosotros hacemos en la planificación
en el diseño de experiencias. El módulo 4, el aprendizaje mi logro. O sea, ¿cómo vemos la educación desde el otro lado? Desde el lado no del pupitre de donde estamos nosotros como docentes o facilitadores, sino desde el estudiante. ¿Cómo nos ven? Acabo de leer algo que me ha causado mucha alegría. Un estudiante que dice en el chat, qué bueno, esto como estudiante me sirve. O sea, tenemos un estudiante en el chat que dice que mirando esto le sirve. Claro, le sirve porque puede medir cómo puede interactuar y cómo puede conectarse con el docente, ¿no? Y es importante esto, el aprendizaje mi logro. Todo está desde el punto de vista del estudiante, cómo aprender, no tanto desde el punto de vista del docente, cómo enseñar, no tanto, ojo, Diani lo puso claro, esos 3 engranajes. Entonces, esos son puntos que en la práctica lo vamos a ver, ¿no? Comunicación virtual, módulo 5, ¿no? ¿Qué es la comunicación? El primer webinar que Diani diseñó en estos webinars dijo, no, primero la comunicación porque tenemos que entender, tenemos que comenzar a definir ese enlace de comunicación, ¿no? Y eso es la comunicación estándar. Como estamos en este tiempo de educación remota, educación híbrida, educación remota presencial, ya no tan presencial, y una variedad de términos que en las mesas de trabajo del Ministerio de Educación a veces uno se abruma con tantos términos, ¿no? Entonces, hemos decidido hablar de la educación presencial y de la educación no presencial. Solamente 2 términos. En la no presencial están remoto, no remoto, medio remoto, poco remoto, harto remoto, o sea, con Zoom, sin Zoom, con Teams, sin Teams. Toda esa variedad está en la educación no presencial. Ahora, nace el término híbrido. ¿Por qué? Porque la normatividad habla de una educación presencial, está diseñada sobre una educación presencial. En este instante estamos migrando hacia un paso híbrido, ¿no? De eso totalmente diseñado presencial hacia algo que ya no es totalmente diseñado para presencial. Por eso es el término híbrido. Quiere decir eso, ¿no? Entonces, ese es el módulo 5. Y el módulo 6, el arte de hacer preguntas. ¿Cómo generamos esa capacidad, esa competencia, como la quieran llamar, del pensamiento crítico? ¿Cómo hacer? ¿Qué pasa? Los alumnos no participan, claro, porque están acostumbrados a recibir. Pero el estudiante como que no sabe también pedir. Sí, pues hagamos pensamiento crítico, llevémoslos a un proceso de pensamiento crítico y ahí van a salir las preguntas y las respuestas de ambos lados, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas? Existen técnicas. ¿Cómo generamos debate? También hay debate. Entonces, esas son las cosas que nosotros pensamos, ¿no? Tenemos un equipo de asesores que los vamos a ayudar personalizadamente, ¿no? Sí les puedo decir, ahora el monto de este diplomado es de 600 soles, ¿no? Con instituciones educativas que tengan más de 5 profesores, estamos trabajando acuerdos para que el pago pueda ser mensual. Las unidades de gestión de educación local, las UGEL, también están trabajando con nosotros convenios para que los profesores que pertenecen a una UGEL puedan pagar esto mensualmente mediante descuento por planilla, inclusive. Todo esto, si se dan cuenta, es un trabajo bastante arduo del equipo, ¿no? Pero ya estamos a punto de iniciar el primer grupo, ¿no? Y además de esto, en este primer grupo, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible para que quien esté interesado en este diplomado pueda llevarlo. Voy a repetirlo. Vamos a hacer todo lo posible para que quien esté interesado en llevar este diplomado lo pueda hacer, ¿okay? El convenio con la Universidad Nacional de Trujillo nos permite una cantidad de becas que son para docentes de la Universidad Nacional de Trujillo. Nosotros estamos trabajando con la SUGEL y con las instituciones educativas que se acercan a nosotros para también ver cómo podemos hacer que esto sea factible, ¿no? Algunos profesores nos comentaron que en este momento difícil que estamos pasando, la coyuntura de los contratados que no saben si los volverán a contratar, de los contratados de las instituciones privadas que algunos no están siendo considerados. Para cada caso, porque conocemos la problemática de la educación en el Perú y específicamente en las UGELes, nosotros estamos muy abiertos a compartir con cada uno de ustedes y
que nuestros asesores podamos llegar a que ustedes lleven este diplomado. ¿Ok? El documento que ustedes ven en pantalla les va a llegar ya con todas las facilidades. Estamos como expositores en estos 6 primeros módulos. Diana María Cañón Salas, que ustedes ya la han escuchado durante 2, 3 veces, y quien les habla, Rodolfo Pilco, como especialista en gestión de instituciones educativas, ¿no? Vamos a ser los facilitadores. En verdad, el diplomado es un compartir de experiencias de lo que tienen ustedes y un complementar de nuestra parte lo que hemos probado y que funciona hasta ahora. Y con ustedes seguiremos probando y seguiremos fieles a nuestro eslogan: innovación educativa con una tecnología educativa de calidad mundial puede ser posible. Y eso es lo que estamos llevando a la práctica. Agradezco una vez más a todas las personas que están presentes, agradezco a nuestro valioso equipo, Daniel Castañeda, que está apareciendo como Rodolfo Pilco. Dani, muchas gracias, es nuestro ingeniero de soporte en tecnología de información. Diana María Cañón Salas, nuestra especialista en tecnología educativa y facilitadora de estos eventos. Marinela Muñoz, especialista en comunicación para la educación, ¿no? Soima Duque, profesional con amplia experiencia y que ustedes disfrutan cada una de las actividades que nosotros les trabajamos con ustedes, son producto de la experiencia de Soima. Y hay parte del equipo orientada a la investigación que no nos acompaña en este momento, pero seguramente también a lo largo del diplomado compartiremos con ellos. Diani, te dejo para las últimas palabras. Tu micrófono. Sí, ya. Bueno, les agradecemos su asistencia al día de hoy. Los esperamos el próximo 3, a ver, ya no recuerdo. Los esperamos el próximo 5 de febrero, próximo sábado, para el tema de la evaluación. Y ya casi vamos a terminar nuestro ciclo de webinars. Muchas gracias a todos ustedes, al equipo de apoyo. Los espero. Que tengan un muy buen fin de semana. Abrimos los micrófonos, por favor, para que se despidan todos, para que participen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesores. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana, Feliz gracias día por su para todos. compañía. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.